Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. La educación superior en el área de la tecnología. De esto se va a tratar este programa, en el que vamos a tener como ponentes al maestro José Carlos Arredondo, rector de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, y al doctor José Antonio Cabello Gil, quien es uno de los directores de la UTEC, de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro. Primero quiero dar la más cordial bienvenida al maestro José Carlos Arredondo, quien es un maestro en matemáticas, es su especialidad, es su maestría, y ha impulsado la creación de la maestría en economía circular dentro de la UTEC. Esto es la forma de producir piezas en la industria que sean realizadas, que sean producidas con partes de otras piezas que ya se dejaron de usar, para tener el mayor cuidado del medio ambiente posible, el mayor respeto a la ecología. Saludo con muchísimo gusto a Araceli Ardón y tenemos el gusto de estar aquí en su programa Sumados. Y también es un gran impulsor de la Industria 4.0, que es una app sobre los beneficios que tienen las piezas. A través de esta pandemia de COVID-19, José Carlos Arredondo y su equipo lograron seguir adelante con todos los planes y proyectos académicos de la UTEC, gracias a todo el mecanismo, la maquinaria que se puso en marcha para que los chicos tuvieran clases a distancia. Y quisiera yo preguntarle al maestro Arredondo, ¿cómo se encuentra la UTEC actualmente? ¿En qué consiste su modelo educativo? ¿Cuál es su oferta para los jóvenes estudiantes? Pues platicar un poco acerca de la Universidad Tecnológica de Querétaro, que orgullosamente estamos cumpliendo en este año 26 años de existencia. Recordar que el modelo de universidades tecnológicas llegó a este país hace 27 años. Es un modelo francés y le vino bien este nuevo modelo a México porque anteriormente el concepto de técnico superior universitario no se conocía y por consiguiente no se valoraba. A la vuelta de 27 años, el tiempo nos ha dado la razón. Hemos no solamente asimilado este modelo francés con mucha responsabilidad en México, sino que hemos de decir que la Universidad Tecnológica orgullosamente es una de las que ha asimilado de una mejor manera. ¿En qué consiste este modelo? Pues es un modelo que está vinculado con el sector productivo, con programas educativos que solamente se entienden si tienen pertinencia, que significa evidentemente un mercado laboral, una vinculación con empresas, una movilidad hacia las empresas y sobre todo desarrollando los puntos estratégicos que tenemos aquí en el Estado, como es el sector aeroespacial, automotriz, tecnología de la información, logística, entre otros. Decirles que estamos muy orgullosos de ser herederos de toda una tradición durante estos 26 años. Durante este tiempo que me ha tocado dirigir esta universidad, he visto muy satisfactoriamente cómo nuestro modelo se consolida, no solamente ofertando programas de técnico superior universitario en 4 grandes divisiones: la económico-administrativa, la de tecnologías de la información, también la de división industrial y por supuesto una división muy importante que es la división ambiental. Ahora
queremos decirle a todo Querétaro, a toda la comunidad, que se deben de seguir sintiendo orgullosos, porque ya hace algunos años estamos ofertando ingenierías, es decir, que nuestro modelo se ha complementado y que para este año marcamos nuevamente una historia en el modelo a nivel nacional, siendo de las primeras instituciones que estamos incursionando ya en los posgrados. No es cualquier posgrado, la Universidad Tecnológica ha decidido dar un paso determinante en el tema de la Industria 4.0. Es por ello que nuestro primer posgrado que estamos ofertando es un posgrado en manufactura digital que seguramente va a venir a enriquecer no solamente la oferta académica, sino va a enriquecer la vida institucional. Decirles que también somos una de las universidades más reconocidas a nivel nacional por nuestra calidad académica. También somos de las universidades más grandes. Actualmente tenemos 6,500 estudiantes en todos nuestros programas educativos, por lo cual nos hace entre las 5 universidades tecnológicas más grandes del país y la segunda universidad más grande en el estado de Querétaro. Por todo lo anterior, pues queremos decirle a Araceli, con muchísimo gusto, aquí en su programa, que la comunidad del estado de Querétaro puede seguir sintiéndose orgulloso de este modelo y orgulloso de tener un sistema de universidad tecnológica aquí en el estado sólido, confiable y de alta calidad. Muchísimas gracias, maestro. Existen 2 temas trascendentales en el desarrollo de los alumnos. Uno es la movilidad estudiantil hacia el extranjero y la vinculación con las empresas. ¿Nos podría ampliar este tema? Nosotros sabemos que ustedes de alguna manera se guían para la realización de los programas educativos, del contenido de cada curso, con las necesidades actuales y futuras de la industria. En el caso de la movilidad estudiantil, esta universidad desde sus inicios se ha planteado que un enriquecimiento que es fundamental en cualquier universidad es lo que se pueda realizar con universidades pares tanto del país como del extranjero. En ese sentido, queremos decirles que hay múltiples experiencias de movilidad de nuestros estudiantes, no solamente a universidades aquí en el país, sino que múltiples movimientos hacia el extranjero, países como Alemania, Colombia, Japón, Estados Unidos, Argentina, y fundamentalmente el caso más exitoso, por ser pues nuestro país de donde dio origen nuestro modelo, es Francia. Decirles que año con año hay un gran movimiento de jóvenes estudiantes, especialmente talentosos, que van a dignificar a nuestra universidad, a universidades hermanas de otros países. Indudablemente que el caso más exitoso es el que conocemos nosotros con el nombre de Mexprotec. Mexprotec es un convenio de colaboración entre los gobiernos de México y de Francia. Yo me atrevo a decir que es el convenio más importante de movilidad estudiantil de jóvenes mexicanos hacia Francia, en donde cada año 200 estudiantes van por un licenciamiento con todos los gastos pagados durante un año de inscripción a la universidad, por supuesto su estancia, su alimentación, pero sobre todo la experiencia que ellos tienen de en un año hacer un licenciamiento en una universidad francesa y también hacer una estadía en una empresa francesa, pues evidentemente les cambia su vida. Quiero decirles que con mucho orgullo Querétaro se ha convertido en uno de los pioneros, en una de las potencias más importantes de envío de estudiantes en este tema. Decirles que prácticamente cada año nosotros nos llevamos casi el mayor número de estudiantes que van allá a Francia. Y los resultados evidentemente
se los puedo contar que son ampliamente satisfactorios, porque estos estudiantes regresan y transforman no solamente su entorno familiar, sino su entorno estudiantil con los estudiantes que conviven en sus grupos, y por supuesto vienen a aportar de manera determinante al sector productivo. Otro de los aspectos que es fundamental para la Universidad Tecnológica es la vinculación con las empresas. En ese sentido, sí podemos decir que orgullosamente, si puedo llamarle de una forma, somos una potencia en el tema. Somos un ejemplo a seguir ya durante muchos años. Decirles que el ejemplo, como tener a la empresa Peugeot aquí al interior de la universidad, con su Centro Nacional de Entrenamiento, estar empresas como Ericsson, que también aquí hacen su selección de personal, y recientemente con el tema de Industria 4.0, el acercamiento con las empresas se ha detonado de una manera determinante. Lo mismo podemos encontrar las certificaciones aquí al interior de Cisco, podemos encontrar certificaciones de la empresa Siemens. La propia empresa Siemens está aquí con su centro de entrenamiento en el tema de PLM. Tenemos un centro también de entrenamiento para estudiantes en el tema de automatización de Siemens. Tenemos un centro de software embebido que con la industria Carso, con Mave y con otras múltiples empresas lo llevamos a cabo. En ese sentido, también comentar que todos nuestros programas educativos están vinculados a empresas especializadas, donde nos dan la certeza de que nuestros estudiantes van a ir a sus estadías para no solamente conocer el mundo laboral, sino también promoverse y en un futuro ser contratados. En general, yo pienso que dos pilares que son importantes y de los cuales estamos muy orgullosos en esta universidad es de la movilidad estudiantil al extranjero y, por supuesto, la vinculación con las empresas. Muchísimas gracias, maestro José Carlos Arredondo, que está a cargo de una de las más importantes universidades de nuestro estado, por lo cual le felicitamos muchísimo. Pues Araceli, eso es lo que tú entenderás, nos llena de muchísimo orgullo de la Universidad Tecnológica. Nosotros esperaríamos que algún día este programa de Sumados tuviera no solamente la oportunidad de escuchar de palabra mía lo que les pueda yo platicar. Están ustedes todos invitados a que vengan a visitar la Universidad Tecnológica ahorita que se puede, que lo podemos hacer en sana distancia, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo. Araceli, de todo corazón, te damos muchísimo las gracias por este espacio y nuevamente te deseamos todo el éxito con este extraordinario programa de Sumados. Un saludo. Ahora quisiera dar la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Cabello Gil, quien es filósofo, su licenciatura es filosofía, su maestría es filosofía y ha sido rector de la Universidad de Estudios Avanzados en Puebla y es un experto pues en el tema educación superior en México. ¿Quién es José Antonio Cabello Gil? ¿Qué tal, Araceli? Muchas gracias por la invitación a tu programa y por la posibilidad de platicar con tu auditorio. José Antonio Cabello Gil es una persona apasionada por la educación, que se ha apostado, digamos, a trabajar con los jóvenes universitarios por la relevancia que esto tiene, y pues para hacerlo de mejor manera he querido prepararme y he querido estar en las mejores condiciones dentro de todas mis limitaciones para poder prestar este servicio. Yo estudié filosofía, soy licenciado en filosofía, licenciado en ciencia política, tengo una maestría en política y gestión pública, una especialidad en política y gestión educativa, un doctorado en educación, entre otros estudios. Al mismo tiempo he tenido algunas responsabilidades en el ámbito de la educación pública y privada, he tenido la oportunidad de ser director general de educación, he tenido la oportunidad de ser director general del Colegio de Bachilleres en Jalisco, he sido vicerrector académico y rector en una universidad, director académico en otra universidad. Actualmente soy director de la División Económico-Administrativa en la Universidad Tecnológica de Querétaro.
Gracias, doctor. Quisiera preguntarle, mire, la educación ha sido siempre un tema de mucha relevancia. Sin embargo, casi siempre damos por sentado su significado. Por eso, parece importante definir qué se entiende hoy en día, año 2020, por educación. La educación ha sido siempre un tema de la mayor relevancia. Sin embargo, casi siempre damos por sentado su significado. Por eso creo que resulta conveniente que tengamos una mínima definición de lo que entendemos por educación. Y ahí entramos a una pequeña dificultad, porque la palabra educación es de esas palabras complicadas, que son palabras polisémicas, que tienen muchos significados, palabras como amor, como democracia, como libertad, en donde cada uno la aborda desde un punto de vista, desde una perspectiva, desde sus propios antecedentes culturales y sociales, con el significado que esto pueda significar y pueda representar. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, en el caso del amor, referirnos al amor paterno-filial, por ejemplo, o al amor esponsal, o podemos referirnos al amor entre amigos, al amor entre hermanos, y cada uno se puede describir y definir de diferente manera. Lo mismo podemos hablar del amor erótico, como el amor, el ágape, al que se refieren algunos filósofos, y todos tienen parte de verdad. Pues la misma complejidad puede aplicar a la noción de educación. Por educación nos podemos referir a la formación en los buenos hábitos y en las buenas maneras. Nos podemos referir, por ejemplo, a la educación cívica o a la socioemocional. O podríamos referirnos también, por ejemplo, a la capacitación para el trabajo, a la escolarización. Podríamos referirnos a la innovación tecnológica y a la investigación científica. Y todas estas aproximaciones son ciertas. Sin embargo, ninguna agota la noción de educación y toda su riqueza. Por eso, siguiendo algunos autores, por ejemplo, Hannah Arendt, o podríamos pensar en Durkheim o en Gramsci, por ejemplo, definiríamos a la educación como aquel esfuerzo sistemático que las generaciones adultas, a través de un docente, de un profesor, enseñan a las generaciones nuevas, a través de los alumnos, y transmiten el bagaje cultural que como sociedad tenemos y compartimos para que éste sea asumido y que permitan a estas generaciones nuevas alcanzar su pleno desarrollo, tanto como personas y como ciudadanos. Esa es la riqueza de la noción de educación. Muy interesantes conceptos, doctor, además basados pues en los pensadores que nos han dejado una materia para reflexionar profundamente, como usted lo hace. Ante este escenario, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la intervención temprana y cómo se puede privilegiar el conocimiento basado en la evidencia? Ante esta situación que se nos plantea, la pregunta que surge es ¿y qué podemos hacer? ¿O dónde convendría abocar los esfuerzos que hagamos en todos los ámbitos en los que nos encontremos? Y yo diría que serían muchos, pero quisiera destacar dos particularmente por la relevancia que tienen. Uno, primero, tendría que ser en lo que se conoce como la intervención temprana. Es decir, como está probado que entre más temprano intervenimos en materia educativa, las consecuencias son mayores, es por eso que la intervención temprana es fundamental. Lo que se haga o se deje de hacer con nuestros niños, particularmente en la primaria menor, en los primeros años de la primaria, tiene un enorme impacto, positivo o negativo, en los futuros aprendizajes de los niños. Esa es una primera gran campo de trabajo en el ámbito educativo. Y una segunda solución que me parece que habría que poner sobre la mesa es la que tiene que ver con la de privilegiar el conocimiento. Y me refiero a esto al hecho de que con el enfoque de competencias que en los últimos años y décadas se ha venido promoviendo, y el cual es muy bueno, tendríamos que decir que ha venido ocurriendo una especie de efecto no deseado. ¿A qué me refiero con este efecto no deseado? Al hecho de que en el enfoque de competencias se ha venido privilegiando la parte del saber hacer y la parte de la actitud, que son dos componentes muy importantes de la competencia. Sin embargo, se ha tendido a olvidar un poco la parte del saber, del conocer, que es el primer componente de la competencia. Y entonces, creo que la parte de la solución tendría que ser con reivindicar
el componente del saber, del conocer en el contexto de las competencias, para que ahora sí saber, saber hacer y ser constituyan con toda plenitud el verdadero significado de lo que es la competencia. Muchas gracias, doctor Cabello Gil. Parte de la propuesta del gobierno federal en materia educativa se ubica en lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. ¿En qué consiste, si es usted tan amable de comentarnos? Para enfrentar esta problemática, el gobierno federal ha propuesto lo que ha llamado la nueva escuela mexicana como una estrategia o como un modelo para solucionar los problemas educativos en México. ¿A qué se refiere el gobierno federal con la nueva escuela mexicana? ¿Qué significa la nueva escuela mexicana? La verdad es que es una pregunta difícil de contestar, porque analizando los diversos documentos en los que el gobierno federal plantea el tema de la nueva escuela mexicana o la promueve, uno se encuentra con documentos que hacen una muy amplia referencia a esta noción. Sin embargo, esta amplia referencia fundamentalmente está en el ámbito de la descripción y muy poco en el ámbito de la definición. Y entonces abunda en descripción, pero define poco. Y entonces al que lo lee y al que lo conoce, no le queda clara con precisión a qué se refieren exactamente con ello. Y si a eso le agregamos el hecho de que en su arquitectura lógica, digamos, en sus componentes, nos vamos a encontrar que los documentos diversos a los que podemos acudir hacen referencia a muchas nociones como objetivos, rasgos, características, acciones específicas, dimensiones, orientaciones, que resulta difícil, digamos, ubicar en la arquitectura de la nueva escuela mexicana qué rol juegan cada uno de estos. Y luego, los conceptos que se encuentran ubicados dentro de estos ámbitos que acabo de mencionar no siempre coinciden unos con otros, o a veces unos aparecen en otros y en otros documentos no aparece lo que aparecía en los primeros. De tal manera que no termina de entenderse con claridad cuáles son los rasgos específicos que componen la definición y la naturaleza de la nueva escuela mexicana. Por lo demás, tendríamos que decir que la misma noción de nueva escuela mexicana no tiene mucho de novedoso, ni por sus contenidos, ni por su nombre. Por sus contenidos, la nueva escuela mexicana propone, por ejemplo, el poner al alumno al centro, lo cual es un planteamiento pedagógico que tiene décadas en la historia de la educación en México y en el mundo. La nueva escuela mexicana plantea, por ejemplo, temas de habilidad socioemocional que tampoco son novedosos. Y el mismo nombre de Nueva Escuela Mexicana tampoco lo es, porque ya fue utilizado por Lorenzo Gómez Morín, subsecretario de Educación Básica, allá por los primeros años de la década del 2000. Gracias, doctor Cabello. ¿Qué ha significado la presente crisis sanitaria en materia educativa? ¿Hasta qué punto ha afectado a las instituciones? Pues la verdad es un reto importante. Si de por sí el sistema educativo ya se encontraba o se encuentra en condiciones muy adversas por los resultados de aprendizaje más bien limitados, esto se agrava sobremanera por el hecho de los impactos que en materia educativa ha generado la pandemia. Y es que cuando hablamos de la crisis en la pandemia, normalmente nos referimos a la crisis sanitaria o bien nos referimos a la crisis económica. Sin embargo, hay una tercera crisis, que es una crisis silenciosa, que poco se ve y de la que poco se habla, y que es la crisis educativa, que es la crisis de aprendizajes. Y es que el hecho de que los alumnos hayan tenido que mantenerse en sus casas y tomar clases a distancia, le ha impactado fuertemente al tema de los aprendizajes. Y aun cuando esto ha sido compensado por los esfuerzos que el sistema educativo en todos sus niveles han venido haciendo para contener y compensar estas afectaciones, es un hecho que las ha habido. Y cada vez serán menos, porque las instituciones cada vez están más preparadas y cuentan con más recursos para enfrentarla. Sin embargo, los primeros días, las primeras semanas, quizá los primeros meses, sí constituyó una situación inesperada para todos, que ciertamente tendrá su impacto en los aprendizajes. Quisiera preguntarle, doctor Cabello Gil, en su opinión, ¿qué significado ha tenido la pandemia desde el punto de vista del devenir histórico y filosófico? ¿Somos capaces de enfrentar la adversidad?
¿Somos capaces de utilizar todos los medios cibernéticos a nuestro alcance? ¿Hasta qué punto se ha puesto en tela de juicio que la presencialidad sea importante en la educación superior en nuestro país y en el mundo? Por un lado, diría que el aprendizaje que nos deja la pandemia es que somos capaces de enfrentar una adversidad, que somos capaces de enfrentar la crisis. No comparto la idea de que la pandemia nos ha dejado el aprendizaje de que los modelos presenciales van de salida, que la educación presencial sirve poco, porque está probado que no es así. Está probado que parte de las afectaciones que los alumnos han tenido con la crisis de salud que hemos enfrentado tiene que ver también con la falta de convivencia y de trato con sus pares. El trato, la convivencia, la presencialidad, la vida estudiantil, la vida en las universidades, en las escuelas, también tiene una potencia pedagógica que hoy ha sido también sacrificada por la crisis sanitaria. Es por eso que un aprendizaje que nos deja la pandemia es, primero, que somos capaces de enfrentar la adversidad y enfrentarla bien. Además, que también la presencialidad y la vida en las escuelas también tiene una potencia pedagógica que tenemos que reconocer y que valorar. Y finalmente diríamos que nos ha dejado el aprendizaje de que en la no presencialidad y en la utilización de los recursos tecnológicos también hay un enorme potencial, hay una gran riqueza que tendríamos que saber usar como complemento y como medio para potenciar el proceso educativo, no para sustituirlo, sí, pero sino para potenciarlo. Quiero dar las gracias a nuestros dos ponentes este día porque seguramente muchas de las familias de nuestros televidentes tienen hijos o piensan enviar a sus hijos a estudiar a la UTEC, que es sin duda un semillero de ingenieros, de especialistas, de personas preparadas para hacer frente a los retos de mañana. Pues muchas gracias, Araceli, por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para ti, para tu programa, para tu audiencia. Estoy seguro que sí, porque el tema de la educación, particularmente en situaciones tan adversas como las que vivimos, no deja de ser siempre interesante y puede nutrir y puede orientar al público que nos escucha. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias a nuestros compañeros de audio, de edición, de video y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de la producción de Dora Pérez y a nuestra directora general de Radio y Televisión Querétaro, Claudia Ivonne Hernández. Hasta la próxima.